Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de los antiinflamatorios no esteroideos, mejor conocidos como AINES. En un video posterior vamos a mencionar las características individuales de cada uno, así como las familias de las que derivan. El día de hoy solamente es un mecanismo introductorio para que el siguiente video ya sea directo sobre los fármacos para explicar de una vez el mecanismo general de la mayoría de todos ellos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber es que este tipo de fármacos son los más comunes para las afecciones de la vida diaria, ¿no? Como que la inflamación, el dolor o la fiebre, que básicamente son las patologías principales por las que la mayoría de los pacientes llega a consulta, o en general que todos hemos padecido en algún momento. Un dolor de cabeza, un golpe o cualquier de este tipo de situaciones que están en este sentido. Entonces, dicho esto, vamos a decir que el mecanismo básico de los AINES se basa en las ciclooxigenasas, ¿ok? Estos inhiben a estas enzimas que lo que generan básicamente es promover unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Estas prostaglandinas lo que generan es inflamación, dolor y fiebre, de manera muy general. Tenemos tres tipos, incluso algunos mencionan hasta cuatro tipos de ciclooxigenasas. Las más comunes y las que realmente son más estudiadas y más entendidas son la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 tiene la característica de que puede ayudar en la protección del moco a nivel del estómago. Por ejemplo, si yo tengo gastritis, por ejemplo, una enfermedad que tiene distintos criterios de valoración, no debería de consumir un medicamento que me ataque esta ciclooxigenasa 1, porque esta ciclooxigenasa 1 ayuda a que se forme moco gástrico que me protege contra el ácido, ¿no? Entonces, si este moco desaparece, me puede provocar una úlcera y por lo tanto una perforación incluso a nivel de este órgano por el ácido que tenemos en el organismo. Esto sería la ciclooxigenasa 1, que tiene los mecanismos protectores en el cuerpo. Y de hecho, a través de esta es que ocurren muchos de los efectos negativos de los AINES. La ciclooxigenasa 2 es la que está relacionada principalmente con la inflamación, porque es la que más tipos de prostaglandinas proinflamatorias, piréticas, es decir, que promueven fiebre y del dolor, están relacionadas, ¿no? Con esta ciclooxigenasa. Básicamente lo que se busca es que esta sea inhibida y que, bueno, se bajen lo que son los efectos dañinos que llegan a provocar, como la inflamación, fiebre, etcétera. Sin embargo, también tiene un papel muy importante en la estabilidad de la presión arterial. Por ello, si hay personas que tienen patologías cardiovasculares o riesgos cardiovasculares muy elevados, hay que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Qué tan bueno es que se le administre este tipo de fármacos a estas personas. La ciclooxigenasa 3, por su parte, fue descubierta aproximadamente por el 2002, más o menos, y está relacionada con la fiebre. Se parece mucho a la ciclooxigenasa 1, pero tiene funciones diferentes, porque está más enfocada al dolor central, es decir, al dolor que se transmite desde los mecanismos del encéfalo, ¿no? Desde el punto central de todo el dolor, de la capacidad del mismo. Esto es importante pues para reconocer más fármacos en un futuro. De hecho, se cree que el paracetamol actúa, el acetaminofén, ¿no? Actúa a nivel de esta ciclooxigenasa 3, a pesar de que todavía sea un tema de discusión y de investigación. Bueno, la inflamación, el dolor y la fiebre, como les mencionaba al principio, son de los temas que más comúnmente se encuentran o por los que más acuden las personas a la consulta y al médico en general, ¿no? En cuanto a la inflamación, podríamos estar hablando sobre su papel positivo. A pesar de que es un mecanismo que podríamos ver como negativo, realmente tiene una capacidad de la supervivencia, porque es un mecanismo protector que nos prepara para
vaya la redundancia, proteger el órgano ante un patógeno, ¿no? Sin embargo, cuando ya se vuelve crónico o cuando ya afecta a otro tipo de estructuras, es cuando es importante su tratamiento, como en enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿no? Que tiene una inflamación crónica a nivel de articulaciones, pues es importante el tratamiento de la misma para disminuir las molestias que estas generan. Está relacionada o está muy compenetrada con la vasodilatación, es decir, permite que los vasos se abran, y la permeabilidad capilar, es decir, hace que puedan pasar más estructuras a través de los capilares, junto con una infiltración celular. Permite que básicamente las células que promueven, como los linfocitos o neutrófilos, etcétera, factores de inflamación que ayudan a que todo esto se haga más grande, ¿no? Que se acumule más células en la inflamación, se promueve por este tipo de factores, ¿no? Y al final de cuentas lo que hacen los AINES, los medicamentos, es evitar este tipo de situaciones. También en un papel crónico de la inflamación ya empiezan a generar daño al tejido, porque el tejido ya no aguanta que tantas células y tantos mediadores inflamatorios como la histamina, bradicinina, incluso citocinas, que pueden ser como las prostaglandinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, empiezan a afectar el tejido. Con ello ya se vuelve crónico y pues es donde se debe de tratar esta patología. Ahora, el dolor. Es importante reconocer que el dolor está mediado por mediadores y por nociceptores. Lo que ocurre básicamente es que estos nociceptores pueden activarse no solo por un dolor mecánico, sino también por un dolor químico, ¿no? El dolor mecánico pues es el golpe, un estiramiento, etcétera. Pero el dolor químico es establecido por los mediadores de la misma naturaleza, como las citocinas, prostaglandinas, factores de necrosis, etcétera, ¿no? Factores proinflamatorios que al final de cuentas pasan a afectar a estos receptores del dolor, y lo que generan es que haya una sensibilización tanto periférica como central, es decir, a nivel exterior y a nivel central. Esto genera un fenómeno que se llama la hiperalgesia, es decir, elevación del dolor. Básicamente los nociceptores, que son los receptores del dolor, se activan y se vuelven locos, por así decirlo, o sea, se vuelven mucho más sensibles a que cualquier estímulo, por más pequeñito que sea, ya los activa cuando otro mediador como la citocina, las prostaglandinas, interleucinas, etcétera, llegan a los mismos. Eso hace que ya el dolor se aumente y pues nos demos cuenta que pues estamos sufriendo mucho. Y la fiebre, pues bueno, es un mecanismo que lo que se hace es un desequilibrio del hipotálamo. Porque al final de cuentas el que regula la cantidad y la temperatura que tenemos en el organismo, pues es el hipotálamo, ¿no? Este es una zona de homeostasis para nuestra temperatura. Y cuando una molécula como la interleucina 1, la interleucina 6 y o el factor de necrosis tumoral alfa atacan por medio de la cascada de la fiebre, por la cascada de la inflamación, a zonas como el hipotálamo, genera una alteración en donde lo que ocurre es que el cuerpo se da cuenta que tiene que elevar la temperatura para disminuir el patógeno que lo esté afectando, por ejemplo. O sea, lo que hacen muchas bacterias, muchos virus, es que elevan este tipo de citocinas para que el hipotálamo pues bueno, aumente esta cantidad de temperatura y pues las intente matar. Sin embargo, pues también a cierta elevación ya se vuelve dañino para el cerebro, por ejemplo. Por eso es importante el control, además de que este tipo de situaciones, tanto la inflamación como el dolor y la fiebre, pues están relacionadas con malestar general, ¿no? Malestar físico. No es bueno sentirse inflamado, con dolor o con fiebre. Esta imagen de aquí es una representación muy rápida sobre el papel de ácido araquidónico. Bueno, primero que nada proviene de los fosfolípidos de la membrana, que nos da ácido araquidónico, y después se desvía a una zona que se llama la vía de la lipoxigenasa, y la que nos interesa ahorita es la vía de la ciclooxigenasa, que es la que se ve inhibida por medio de los AINES. La COX-1, como les digo, tiene un papel citoprotector, es decir, ayuda a la protección de la mucosa gástrica, por ejemplo. Y la COX-2 es la que activa a los mediadores de la inflamación, de la fiebre y del dolor en algunos casos.
Ahora, en cuanto a los mecanismos de los AINES, como les decía, tenemos básicamente inhiben la ciclooxigenasa. Pero ¿cómo lo hacen? Es lo importante. Hay que saber que existen tres mecanismos generales. Una inhibición de toda la ciclooxigenasa, tanto uno como 2. Una inhibición irreversible, es decir, que la eliminan y ya no se puede hacer nada porque ya no se restituye. Y una inhibición solamente de la que promueve los factores inflamatorios, que es la ciclooxigenasa 2. La primera, como les digo, su papel principal es porque inhibe a las prostaglandinas, que sería tanto de la COX-1 como de la COX-2, evita la formación a nivel del ácido araquidónico, ¿no? Que aquí se ve la formación de lo que son las ciclooxigenasas y evitan esta formación. Ahora, mientras que la ciclooxigenasa 1 es protectora a nivel gastrointestinal y renal, también tiene ese papel la COX-2, pues esta COX-2 ya es más a nivel de inflamación, dolor y fiebre. Pero estas, que son básicamente las primeras que inhiben a ambas ciclooxigenasas, pues bueno, sí van a bajar la fiebre, el dolor y la inflamación, pero también pueden tener un riesgo a nivel de úlceras gástricas, por ejemplo. Y también esta ciclooxigenasa 2 empieza con un mayor riesgo cardiovascular por el tema de la presión arterial, que ahorita les voy a explicar de mejor manera. Eso tiene una ventaja, entre comillas, este primer grupo de medicamentos, porque es una inhibición reversible. O sea, si se quita el fármaco, pues bueno, se empieza con la producción de nuevo y se reduce el riesgo, ¿no? Por eso es que lo básico en ese tipo de medicamentos es hacerlo a la dosis más baja posible, la dosis efectiva, y en un tiempo recomendable, o sea que no sea por tanto tiempo, a menos que sea una afección crónica, y aún así evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Ir reduciendo poco a poco la dosis, dándonos cuenta de cambios en el estilo de vida, cambiar fármacos, o sea, esto ya depende de cada medicamento. Ahora, en cuanto a la inhibición irreversible, es decir, aquella que ya no se puede quitar, es principalmente mediada por el ácido acetil salicílico, mejor conocido como la aspirina, ¿no? Que en realidad el fármaco se llama el ácido acetil salicílico. El principal papel del ácido acetil salicílico, o más que el principal, el más notorio de esta inhibición irreversible, es a nivel de las plaquetas. Las plaquetas se pegan en una lesión o cuando ocurre algún mecanismo donde hay una hemorragia gracias al tromboxano 2. Imaginémoslo como un gran pegamento que permite que las plaquetas empiecen a acumular, la agregación plaquetaria. Sin embargo, cuando utilizamos el ácido acetilsalicílico, se elimina esta capacidad de producir tromboxano y por lo tanto se elimina la agregación plaquetaria. Esto tiene un beneficio cuando hablamos sobre el efecto cardiovascular. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay mucha gente que ya por tener ciertos factores de riesgo como la edad, la obesidad o el sexo en muchas ocasiones puede llegar a presentar pequeñas placas, ¿no? Que son los ateromas, y además se pueden tapar por trombos, que son trombos a nivel de plaquetas. Entonces, si disminuimos esta agregación plaquetaria, pues el riesgo baja bastante y ya no va a existir esta agregación y esta formación de trombos. Pero, aquí entra el pero, lo que se genera es que como ya no hay una agregación plaquetaria, ya no hay una hemostasia, lo que comúnmente denominamos coagulación, ¿no? Que es un proceso mucho más complejo, pero para fines del video vamos a decirlo así, pues ya no ocurre. Entonces, en una cirugía, por ejemplo, o en un factor de riesgo que sea como un sangrado, pues obviamente va a persistir ese sangrado porque no hay mecanismo por el cual se pueda evitar que la sangre siga saliendo. Porque el mecanismo con el que se evita pues es la agregación plaquetaria. Pero si está inhibido por distintos factores esta región, que es lo que permite esta agregación, pues obviamente no se lleva a cabo. Realmente esta inhibición irreversible es bastante notoria porque, por ejemplo, solamente con 30 miligramos por día se llegan a evitar hasta 8 o 12 días de las plaquetas, que es la vida media, ¿no? Aproximadamente. Entonces,
con una pequeña dosis ya se empieza a ver los efectos. Y de hecho el ácido acetilsalicílico actúa muy rápido en esta condición de la inhibición de la agregación plaquetaria. Además, obviamente inhibe las prostaglandinas y es utilizada para el dolor. Pero pues el papel principal actualmente es como un mecanismo protector a nivel cardiovascular. Ahora, la inhibición de la ciclooxigenasa 2, es decir, ya no toco la ciclooxigenasa 1 porque no quiero que haya una disminución de la agregación plaquetaria y tampoco quiero dañar la mucosa del estómago. Pues bueno, me voy directo a la ciclooxigenasa 2. Esta hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, ayuda muchísimo al equilibrio de la presión arterial. Entonces, si realmente tengo muchísimo riesgo cardiovascular, por ejemplo, que la persona ya tenga gastritis, que tenga antecedentes de úlceras, que dé positivo a Helicobacter pylori, por ejemplo, pues yo puedo darle un medicamento que sea específico de COX-2 para que yo no siga afectando al estómago, a la parte gastrointestinal. Pero si por el contrario tiene un efecto más de presión arterial elevada o cosas por el estilo, ahí tengo que cuidar ambas partes, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio para cualquier paciente e individualizarlo. No es lo mismo Juan que Pedro. Los medicamentos que son relacionados a la inhibición de la ciclooxigenasa 2 son los Coxib, Etoricoxib, Celecoxib, el diclofenaco, que a pesar de ser más antiguo es un inhibidor específico de COX-2, la nimesulida o emeloxicam, que también son medicamentos específicos para COX-2, que son un poquito más antiguos. Y como les digo, es importante cuidar los efectos renales de estos COX-2. Aquí, bueno, hay una clasificación general de los AINES, solo como para darnos una idea sobre lo que vamos a ver en videos posteriores. No hablando de cada uno de ellos, pero bueno, es importante que hablemos sobre los mecanismos de acción para que después sea más rápido el tema. Ahora, ¿cómo se absorben los AINES? Obviamente depende de cada medicamento. No es lo mismo el paracetamol, que el ibuprofeno, que la nimesulida, que los Coxib, que el ácido acetil, etc. No todos los AINES son diferentes. Sin embargo, podemos generalizarlos de cierta manera. Y hablamos del ADME, ¿no? La farmacocinética, que es importante no confundir con la farmacodinamia. Son principios generales de la farmacología que es importante tenerlos bien claritos siempre. Es decir, lo que el cuerpo le hace al fármaco, desde que vamos a ver ahorita, y lo que el fármaco le hace al cuerpo, que es la farmacodinamia. En cuanto a la absorción, los AINES, si ustedes se dan cuenta, vienen muy comúnmente en vía oral, ¿no? Las tabletas de ibuprofeno, tabletas de paracetamol, etc. Entonces, la absorción por vía oral es bastante correcta. Las concentraciones plasmáticas llegan a ver en su punto máximo, por así decirlo, hacia las 2 o 3 horas. Y por ahí podremos empezar a darnos cuenta del tiempo que tarda para hacer efecto. O sea, si yo tengo dolor de cabeza y me tomo un medicamento para el dolor de cabeza, no me va a actuar al momento, al instante, sino que va a pasar cierto lapso de tiempo. En este caso, cuando alcance su concentración plasmática, que de manera promedio es entre 2 y 3 horas. Algunas características o algunos puntos que pueden llegar a alterar a los AINES son los alimentos y los antiácidos. Sin embargo, es importante ver qué alimentos se consume y qué fármacos se está dando, así como qué antiácidos se tiene y pues qué fármacos se está ocupando, ¿no? Por ello es necesario individualizar al paciente y darnos cuenta de por qué no está actuando de forma correcta el fármaco, si lo está tomando como es, a la hora que es, y en este tipo de situaciones. La distribución, bueno, su carro, es decir, por el medio por el cual puede andar libremente por el cuerpo, es la albúmina. Se unen a la albúmina en un 95 a 99%. Por eso es importante que en enfermedades que afectan directamente a la albúmina, por ejemplo, nos demos cuenta que hay alteraciones en los AINES, ¿no? O sea, si tengo mucha albúmina, pues la va a consumir por completo. Si tengo poca albúmina,
voy a tener mucho fármaco nadando en el cuerpo, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta que exista una cantidad de albúmina correcta para que los AINES puedan ir libremente en su carrito, ¿no? Pero también tienen mucho papel en que llegan a desplazar fármacos. Es decir, como también los mueve la albúmina, pues desplazan fármacos. Un ejemplo son las sulfonilureas, ¿no? Como hipoglucemiantes. Se pueden llegar a acumular en líquido sinovial y en la zona inflamada. Por ello es que es bastante adecuado darlo en alteraciones de esta región, a nivel de artritis, por ejemplo, o en otras zonas inflamadas por algún traumatismo, ¿no? El metabolismo, es decir, cómo se elimina, cómo se rompe, mejor dicho, es a través del hígado o del riñón, dependiendo del fármaco. Esto pues ya depende de cada uno. Su vida media es muy variable, o sea, desde muy cortita, 6-8 horas, hasta larguísima de 50 horas. Depende de muchos factores y depende de cada fármaco. Y en muchas ocasiones los metabolitos que presenta el fármaco, es decir, conforme se vaya rompiendo poco a poco el mismo, va a ir a otras regiones que van a generar que se reactiven, ¿no? O sea, son metabolitos activos que pueden llegar a reutilizarse. Entonces, es importante esto porque en muchas ocasiones pueden generar una mayor biodisponibilidad, es decir, que esté más presente el fármaco y por lo tanto generar efectos adversos más graves. En la excreción, pues bueno, es variable, o sea, depende de cada fármaco, como les digo, puede ser a nivel de hígado o a nivel renal. Y también en muchos fenómenos crónicos. No es lo mismo una persona que tenga un hígado completamente sana, otra con una cirrosis, por ejemplo, o alguna glomerulopatía o cualquier afección del riñón que afecte directamente la excreción del fármaco. Ahora, los usos terapéuticos. Bueno, como les digo, los más comunes es a nivel de inflamación, dolor y fiebre. En la inflamación, pues porque evita los mediadores, desde la ciclooxigenasa, y es muy usada en los procesos crónicos, como la artritis reumatoide. En el dolor, pues bueno, está debajo de los opiáceos, pero es correcto darlos en coadministración en muchas ocasiones cuando el dolor es más crónico y más constante, ¿no? Como hidrocodona y paracetamol, que puede ser muy utilizada para un dolor crónico y constante. Sin embargo, se prefieren en muchas ocasiones sobre los opiáceos porque tienen menos efectos adversos. Entre los mayores efectos adversos de los opiáceos u opioides son el vicio, o sea, básicamente que ya se hace uno necesitado de este tipo de fármacos, y la depresión respiratoria. Por ello es que este tipo de fármacos como los AINES no lo provocan y se prefieren antes que los opioides, ¿no? En una escala del dolor son los primeros que se van a dar. Y también es importante mencionar que no ayudan al dolor de vísceras como tal, pero sí pueden ayudar en el dolor de la menstruación, que es la dismenorrea, sobre todo porque está provocado por las prostaglandinas, y todo dolor que sea provocado por prostaglandinas y mediadores inflamatorios directos de la ciclooxigenasa van a poder ser aliviados por medio de los AINES. En la fiebre, pues bueno, es bueno darlo solo en estados prejudiciales, y como les digo, también actúan gracias a su papel como mediadores, pues por las vías de la ciclooxigenasa anteriormente explicadas. Ahora, hay otros efectos como los efectos fetales. Una de las condiciones congénitas cardiovasculares más comunes es el conducto arterioso persistente, o ductus arterioso persistente, como también se le denomina. Lo que ocurre básicamente es que para la circulación fetal se necesita un conducto que está entre la pulmonar y la aorta, ¿no? Todo el tiempo. Sin embargo, cuando el niño nace, este conducto ya no es necesario y se debe cerrar. Ahora, este está mediado por prostaglandinas. Entre más prostaglandinas haya, mayor tiempo va a ser que va a permanecer abierto el conducto. Por ello, si observamos a un niño que tiene esta condición cuando acaba de nacer, pues se le puede administrar algún AINES, por ejemplo la indometacina, y se cierra ese conducto arterioso. Por eso es importante darse cuenta que en mujeres embarazadas a veces no es correcto dar este tipo de fármacos porque puede llegar a cerrar este conducto.
Y como les digo, es necesario durante la vida fetal. Después de la vida fetal, ya no, a menos que obviamente exista otra condición que lo provoque. Pero como les digo, ese es tema de otro video y de otro tema por completo. En cuanto al uso cardiovascular, es la protección antitrombótica. En personas que tienen un riesgo muy grande de un infarto, de un ictus o de cualquier taponamiento por cualquier situación de un trombo, es bueno dar este tipo de fármacos, ¿no? Los AINES, principalmente el ácido acetil salicílico, que reduce el riesgo de una complicación a nivel de cardiovascular en un 20 o un 25% en dosis bajas. ¿Cuál es la dosis baja? Menor a 100 miligramos. Esto pues por el papel a nivel de tromboxano 2. Sin embargo, siempre hay que estar cuidando el efecto de la hemorragia, porque como les digo, puede llegar a provocar una disminución de la hemostasia y por lo tanto hacer que cualquier sangrado pueda ser perjudicial. Y también el efecto hepatorrenal. Ahora, en efectos adversos, pues bueno, es importante reconocerlos siempre. Los más comunes son a nivel gastrointestinal. El 40% de los pacientes llega a presentar dispepsia, dolor abdominal, náuseas o diarrea, ¿no? Que son como efectos sí graves, pero pues no tanto. Sin embargo, un 1 a un 2% llega a tener hemorragias o perforaciones del intestino. Y además aunado, por ejemplo, al ácido acetilsalicílico, que encima nos rompe lo que es la agregación plaquetaria, pues las hemorragias se hacen más graves. Este efecto gastrointestinal, o sea, la fisiopatología, básicamente es porque se disminuyen los mecanismos citoprotectores, que es lo que genera estas úlceras gástricas, y además se disminuye el papel de tromboxano 2. Con ello, pues las hemorragias se hacen presentes. Ahora, a nivel cardiovascular, puede llegar a provocar estímulos hipertensivos por medio de la prostaglandina I2. Esta es inhibida por los AINES, dado que los AINES inhiben a la ciclooxigenasa 2. Ahora, los fármacos que inhiben directamente a la ciclooxigenasa 2 van a ser fármacos que pueden aumentar el riesgo de la presión arterial, o sea, pueden llegar a provocar hipertensión porque disminuyen esta prostaglandina, que tiene efectos protectores en enfermedades como el infarto agudo al miocardio, el ictus y la muerte vascular. Entonces es importante darse cuenta siempre de la dosis y el riesgo-beneficio que se tiene al administrar, por ejemplo, un Celecoxib, ¿no? Que son inhibidores directos de la ciclooxigenasa 2. Este tipo de fármacos, como los inhibidores directos de la ciclooxigenasa 2, deben de ser administrados en aquellos que tengan mucho riesgo gastrointestinal, como les mencionaba anteriormente. Pero para su administración hay que tener en cuenta la menor dosis posible en el menor tiempo, ¿ok? Una dosis efectiva correcta. La presión arterial, bueno, hasta un 5% de pacientes que tomen constantemente AINES pueden llegar a afectarse o a generar presión arterial por ese tipo de estímulos, ¿no? A nivel de ciclooxigenasa 2 y por patologías cardiovasculares, a nivel de efectos renales también. Cuando el paciente está completamente sano, en buena edad, sin factores de riesgo, pues el riñón solito se encarga de irse equilibrando porque pues no hay un riesgo como tal. Pero cuando existe una condición previa por cualquier situación, ya sea una infección renal, una patología previa, por ejemplo cálculos, o la edad misma, pues puede agravarse el papel del riñón y por lo tanto empezar a aumentar la presión arterial. ¿Cómo? Bueno, de manera general es porque eleva a la hormona antidiurética y a la capacidad de la renina. Eso hace que se meta más sal al cuerpo y la sal jala agua. Entonces, entre más agua tenemos, más volumen existe. Y entre más volumen existe, pues más es la presión arterial. De hecho, hay una enfermedad que se llama la nefropatía analgésica, es decir, una nefropatía provocada por medicamentos que evitan el dolor. En el embarazo pueden ser utilizados
cuando queremos prolongar el embarazo. Pero cuando obviamente no se quiere prolongar y se toma un fármaco de este estilo, pues llega a provocar lo mismo. Además del riesgo de cerrar el conducto arterioso persistente, que les explicaba en una diapositiva anterior. El riesgo de hipersensibilidad también es bastante elevado. De hecho, cualquier persona que sea alérgica al ácido acetilsalicílico va a ser alérgica a los AINES, o sea, en general. ¿Por qué? Porque existe una sensibilidad cruzada. Es decir, si yo soy alérgico a este fármaco y este es de una familia muy similar, también voy a ser alérgico a este por medio de la sensibilidad cruzada. Los síntomas pueden ir desde la rinitis, desde la urticaria, el asma o un edema laringio, el rubor e incluso la hipotensión, ¿ok? Que puede llegar a ocurrir. La resistencia al ácido acetilsalicílico puede ser por un factor genético, o sea, ya no depende del médico ni de la persona, porque es un factor genético, ya lo traía desde un principio, solo que no había dado cuenta de ello. Y la resistencia, ¿qué es? Básicamente que el fármaco no tiene toda su potencia. Y al no tener toda su potencia, pues no nos sirve, porque hay que dar dosis más elevadas. Pero entre más dosis demos, mayor riesgo provocamos. Entonces ya no es beneficioso para el paciente, sino se convierte más en un riesgo. Aunque también esta resistencia puede ser por factores propios del paciente. Es decir, que yo como paciente no me tome el medicamento como es. Lo deje por, no sé, si me lo dan 10 días, ¿no? Lo tome 3 días y los otros 7 como ya me sentí bien, pues ya no lo tomo. Y luego me vuelve el dolor y me vuelve el malestar. Y digo, ¿por qué no me ayudó? Pues bueno, es porque no lo tomé. Entonces, esta resistencia puede ser por un, como le digo, por un factor genético o por un factor propio de la persona. Y en cuanto al hepático, pues bueno, principalmente es por la intoxicación. El más común en ese sentido es el famosísimo paracetamol. Este por los metabolitos, es decir, cuando el paracetamol llega al hígado, lo que hace el hígado es romperlo para que ya no siga actuando en unas pequeñas partecitas que se llaman metabolitos. Y estos a su vez se llaman NAPQI. O sea, los metabolitos del paracetamol son los NAPQI. Sin embargo, cuando ya hay una dosis más elevada, que la dosis es 4 gramos, pues estos ya se hacen tóxicos y empiezan a afectar al hígado. Por ello es que es importante siempre dar dosis de acuerdo a la necesidad del paciente y conocer las dosis máximas de todos los medicamentos, pues para no caer en un riesgo con ellos. Ahora, ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre las interacciones y el uso en edades extremas. Los AINES no se deben de dar con ácido acetilsalicílico. O sea, una interacción es básicamente que este fármaco más este fármaco me den un riesgo. Y el riesgo puede ser una elevación de los efectos adversos, por ejemplo. Ahora, si yo combino, supongamos que este es un ibuprofeno y este es ácido acetilsalicílico. Si yo los combino, realmente ni voy a estar atacando correctamente el dolor que siento y tampoco voy a estar teniendo el efecto cardiovascular protector porque estoy evitando sobre los receptores. O sea, estoy bloqueando los receptores porque estos dos van a estar compitiendo constantemente. ¿Por qué? Pues porque ambos actúan a un nivel muy similar. Entonces, chocan y por lo tanto elevan los riesgos que ya veníamos platicando. Y además, por ejemplo, disminuyen los efectos y beneficios cardiovasculares. Otros fármacos son los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque en vez de que bajen la presión arterial, que es para lo que buscamos, la elevan debido a que ya chocan con los efectos vasodilatadores, por ejemplo, o a nivel de la renina, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, este tipo de medicamentos, los AINES, elevan la renina y por lo tanto la presión arterial. Además, el riesgo de el calcio, o sea, una elevación del calcio, que es la hipocalcemia, provoca una arritmia, que el corazón no vaya como debe de ser, sino que va latiendo, por ejemplo, de pronto a 72 constantes y de pronto cambia a 90. De pronto vuelve a ir a 72 constantes y luego baja hasta 65 y así se va el corazón. Entonces, eso es una arritmia. Y es provocada, o en muchas ocasiones es generada por una combinación entre AINES y los IECA.
Los corticosteroides, perdón, y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son utilizados en patologías como la depresión, cuando se combinan con los AINES, aumentan el riesgo de una afección gastrointestinal. Otros fármacos como la warfarina o cualquiera que disminuya la hemostasia también son efectos aditivos, es decir, se pegan, se suman y por lo tanto hace que el riesgo de una hemorragia sea mucho más grave. En cuanto a las sulfonilureas, como les digo, básicamente su papel es porque compiten con el fármaco a nivel de la proteína plasmática, por ejemplo, que en este caso es la albúmina. En los niños hay que tener mucho cuidado con el ácido acetilsalicílico porque pueden provocar una patología que se llama síndrome de Reye. Sin embargo, en la enfermedad de Kawasaki son recomendados por poco tiempo y sobre todo en el proceso agudo, ¿ok? Pero este es un tema que vamos a analizar un poquito más adelante. En cuanto a niños pequeños, es decir, en edades extremas, con neonatos por ejemplo, hay pocos datos en los menores de 2 años. Sobre todo esto es importante entenderlo porque en los niños pequeños hay mayor biodisponibilidad que es directamente proporcional a una menor edad. Es decir, entre más chiquito sea el niño, más fármaco se va a acumular adentro de él. Por lo tanto, es importante extender los periodos de dosificación entre 8 y 12 horas para que no exista una interacción mayor, porque la acumulación que va a tener adentro de su cuerpo puede llegar a afectar directamente al hígado o al riñón. Y bueno, en el uso geriátrico es importante recordar que su metabolismo es hepatorrenal, o sea, a nivel de los AINES es por hígado y por el riñón. Entonces, en las personas mayores es muy común que estos dos órganos ya estén bastante afectados por cualquier situación. Por ejemplo, si fue alcohólico, si realmente tuvo muchas enfermedades del riñón, si tiene presión arterial alta, diabetes, etcétera. O sea, es más común que se afecte el hígado y el riñón. En ellos, en ese tipo de pacientes, lo más recomendable es que sean dosis bajas por menos tiempo, pues para evitar los efectos adversos. Y bueno, ya para terminar, la verdad es que les agradezco mucho el tiempo por haber visto el video. Si les gustó, ya saben que pueden dar a like, suscribirse, dejar un comentario y compartirlo si así lo desean. De nuevo, gracias por el apoyo que está teniendo en el canal. Ya son bastantes suscriptores y eso me motiva mucho a seguir haciendo más videos. Esta fue la primera parte del video de los AINES. Espero subir pronto la segunda parte, hablando específicamente de cada uno de ellos. Es donde me voy a ir un poquito más rápido porque los mecanismos de acción pues ya fueron mencionados en este video. Me despido, no sin antes leerles esta pequeña frase que está aquí en la diapositiva, que es de Séneca, un autor de la filosofía estoica muy interesante. Y dice, se debe conservar con sumo cuidado aquello que no sabemos cuándo puede faltar. Lo relacioné mucho con la salud y espero que les sirva para su vida diaria. Sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.